Buenas noches. Hoy vamos a internarnos en la segunda parte de el cuarto capítulo de Primera de Juan. Para nosotros debe ser claro lo que el apóstol Pablo dijo en su momento, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y gobernadores que están en las tinieblas. Cuando habla en las tinieblas, no se imaginen esas películas de terror en las que uno desaparece, sino que las tinieblas, el apóstol Juan nos lo explicó muy bien en qué consisten en el primer capítulo de su evangelio. Es la esfera en la que actúa todo aquel que no ha nacido de nuevo y que está bajo la potestad del príncipe, de la potestad del aire, como lo aclara también en sus cartas el apóstol Pablo. Yo quisiera animarlos a que en todo este ir y venir de opiniones y de situaciones que ocurren en el panorama de nuestra Latinoamérica, usted, antes de tomar partido por una opinión humana, piense bajo qué influencia está la gente que está a su alrededor, porque fácilmente, si uno se descuida, resulta arengando para un lado, para el otro, cuando realmente el Señor Jesús nos muestra que nuestros enemigos no son los otros seres humanos, sino que hay unas potestades que quieren que el ser humano sea el carroñero del mismo ser humano. Entonces, pienso que la revelación que Dios nos ha dado acerca del reino como tal y de sus principios nos da la suficiente madurez como para cada uno del lugar de donde estamos. Los que no han llegado, me han escrito algunos que les queda imposible arrimar porque hay vías obstaculizadas, pero no porque no quieran venir. Pero los que pudimos llegar, aquí estamos y punto, y estamos renovando el entendimiento y vamos para adelante. Entonces, aclarado esto, podemos ingresar nuevamente al capítulo en el cual el apóstol Juan nos da un curso de discernimiento de espíritu superacelerado, para que nosotros siempre estemos pendientes de qué clase de espíritu es el que gobierna en la vida de la persona que está. Pero también debemos tener claro quién nos gobierna a nosotros. Y no es que estemos siendo nosotros gobernados, porque el Espíritu Santo no posee a nadie, Él no es un espíritu inmundo. Por el contrario, llena con su presencia a todos aquellos que, naciendo de nuevo, pueden tener el entendimiento claro para albergar la sabiduría de Dios. No es una sabiduría humana, pero Dios le ha dado por entregársela a los seres humanos. Entonces Juan comenzó el capítulo diciendo: amados. Ya saben que nuestro español es muy florido y con la palabra amor se pueden entender un sinnúmero de amores. Por ejemplo, hay amor, pero acá al que se refiere es el ágape, el amor que viene de Dios, el amor que viene del Padre, el amor que desde siempre, desde la eternidad, se ha manifestado entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un amor que el ser humano no conocía. Pero yo también le puedo decir a mi novia o a mi novio que lo amo, y ese es un amor tal vez erótico, o a mi mamá o a mi papá que los amo, y ese es un amor filial o condescendiente, pero ese no es el amor del cual estamos hablando acá. Jocosamente hablamos, por ejemplo, de que con la palabra puente uno piensa en el puente para que crucen de un lado a otro, o hablamos del puente que algunos profesionales le colocan a las personas que necesitan un puente en su boca, o un puente también es el fin de semana largo, o también un puente es el que me hace a alguien con una conexión para yo poder hablar con otra persona. Entonces el español es muy lindo y todo, pero en este caso estamos hablando del amor ágape, del cual seguiremos hablando y venimos de hablar de él, porque en últimas vamos a mirar que Juan nos quiere llevar a descubrir, no es que Dios ame,
sino que Dios es amor. Dios es amor. Entonces, basados en eso, a los amados, a los que han nacido de nuevo, Juan les dice que no crean a todo espíritu, porque Dios nos ha llamado a ser creyentes, no crédulos tontuelos. Por el contrario, la sabiduría que nos ha sido entregada de parte del Padre nos hace expertos en lo que la humanidad ha desechado. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 y 2 que ya que al ser humano no le satisfizo conocer a Dios mediante la sabiduría, Dios entonces levanta el Evangelio, que quiere decir buenas nuevas, para que todo aquel que crea en el Evangelio sea salvo por la locura de la predicación del Evangelio, ya que para el ser humano racional solamente, con intelecto solamente, con sabiduría de hombres solamente, con sabiduría natural solamente, le ha sido negada esta posibilidad. Así no le sirve. Ninguno servíamos habiendo nacido de papá y mamá nomás. Por eso Dios nos da el nuevo nacimiento. El que cree en Cristo Jesús nace de nuevo, y ya no nace del amor de un hombre o una mujer o de una relación, sino que nace directamente de Dios. Y también hablamos acerca de que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 12 que hay un don que nos da el Espíritu Santo. A ver, aclaremos, el Espíritu Santo no es esa oración fuerte al Espíritu Santo que la gente carga en la billetera. No, el Espíritu Santo es Dios, es la persona a la que nos referimos, es el Espíritu Santo, y trae unos dones o regalos que le entrega a los seres humanos. Uno de ellos es el discernimiento de espíritus. Entonces, ¿cómo puedo yo probar si una persona está bajo la influencia de Dios o bajo la influencia de cualquier otro espíritu? Por lo que dice, las palabras muestran lo que tenemos por dentro. El Señor Jesús dijo que no era lo que nos contaminaba lo que entraba en el cuerpo, como alimentos o cosas, sino que lo que salía, las palabras que decimos, son las que realmente contaminan a la persona. Entonces, me dice Juan, no creáis a todo espíritu, y la orden que me da es, probad a los espíritus si son de Dios. Eso me lleva a entender que hay personas que actúan por fuera de la influencia divina de parte de Dios, y hay personas que actuamos por la influencia divina en la gracia que el Espíritu Santo nos da. Pero yo puedo saber con quién estoy hablando y a quién le sirve esa persona. No es sino dejarla hablar, porque por las palabras se conoce lo que hay dentro de esa persona. Solo déjela, conéctela, déjela hablar y sabe lo que hay dentro de esa persona. El Señor Jesús lo dijo, por los frutos se conoce el árbol. Podríamos decir, por lo que una persona dice, uno sabe en lo que esa persona cree. Sin embargo, los espíritus a los que se refiere acá el apóstol no son solamente esa manera de ser que gobierna la persona, su carácter influenciado, sino que también son los seres espirituales de los cuales nos hablan las Sagradas Escrituras. Ahí, como vemos, ángeles, hay ángeles que perseveraron con Dios, hay otros que cayeron con un líder que todos ya conocemos. La Biblia lo llama la serpiente antigua, Satanás, lo llama diablo, lo llama el opositor. Y hay ángeles que perseveraron con Dios, como vemos algunos nombres en las Escrituras, Miguel, Gabriel. Y también hay demonios. La Escritura no es muy clara de dónde surgió ese rubro, pero ahí están, e influencian a las personas, y sobre todo aquellas personas que, apartadas de Dios, creen no creer. Entonces están completamente a merced, no de sus propios conocimientos y de sus propias deducciones, sino que son influenciadas por esta clase de doctrinas. Pablo las llamó doctrinas de demonios. Ahora, estos expositores de las doctrinas de demonios son como los títeres en manos del titiritero, y Juan los llama falsos profetas. Y esos falsos profetas han salido a la humanidad, han salido por el mundo.
Entonces, no es complicado saber, estoy yendo rápido porque esto ya lo vimos para poder llegar al tema de hoy. En esto conocer el Espíritu de Dios. ¿Cómo sé si esta persona es o no es de Dios? Juan me lo resume diciendo: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, recuerden, Dios hecho hombre. ¿Cómo? Sencillo, la fe nos muestra que el Espíritu Santo coloca en el vientre de María, siendo ella virgen, y allí, en esa fusión que se da, es que podemos ver que Dios, el Hijo, se hace ser humano, el Creador se hace criatura. Entonces, muchos protestaron y dijeron: imposible que Dios se haga criatura. El mismo ángel le dice a María, cuando le dice ella: ¿cómo ha de ser esto de que voy a quedar encinta si yo no conozco varón? No era que no conociera hombres, sino que la palabra conocer es: no he tenido relaciones sexuales con mi novio José. O sea, el noviazgo de José y de María era un noviazgo inmensamente respetuoso. No es como los noviazgos de otras generaciones que acaban sofás, catres, camas, cuanta cosa. Ella, en su relación con Dios, le dice sinceramente: yo no conozco varón, ¿cómo ha de ser posible que yo quede entonces en embarazo? Y el ángel le contesta: nada imposible ¿para quién? Para Dios. Entonces, qué sencillez. Juan me dice que toda persona que con convicción, no porque sea tonta, sino que la fe es muy razonable, la fe no escapa a la razón. Entonces yo puedo constatar por la fe que realmente entonces una persona es de Dios cuando dice que Jesucristo es el Dios encarnado, o sea, que se hizo ser humano. Ese es el punto, no más. Yo me dirá: John, pero tan fácil. Es que ¿quién le dijo que esto era difícil? En ninguna parte usted encuentra en la Escritura Dios diciendo: se las voy a poner bien difícil como para que no crean y no me encuentren. Jamás. Además, las cosas de Dios, aunque fáciles son, no significa que uno se las puede pasar por la faja y poder vivir sin ellas, porque sería como dejar de respirar. Veíamos que es fácil respirar. Respire y verá. Usted no fue a ningún curso de respiración para respirar. Usted salió del vientre de su mamá y arrancó a respirar. De manera que no hay necesidad de cursos para aprender a respirar. Pero vaya, pues deje de respirar, se muere. De la misma forma, la fe es como el circulante que Dios nos deja a aquellos que hemos nacido de nuevo para poder entrar a la intimidad y a la profundidad de Dios. Partiendo de ahí, Juan dice: todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y créanme que no es que Juan dude de nuestra inteligencia y de nuestra capacidad, sino que quiere hacer las cosas bien sencillas. Él continúa diciendo: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, sencillo, no es de Dios. Ahora, la gente que no está bajo la influencia de Cristo está bajo la influencia del anticristo. No nos asuste la palabra anticristo. Hemos sido muy alienados por las películas como El Exorcista, Chucky y todas estas cosas, pero resulta que nosotros los creyentes ya no vivimos de susto en susto, sino de fe en fe. Por lo tanto, la persona que no está bajo la influencia de Cristo Jesús, está bajo la influencia del anticristo. Y siguen, así como nosotros seguimos las doctrinas de Cristo, seguirán las doctrinas del anticristo ellos. Ahora, en cuanto a la aparición de ese anticristo, ya abiertamente y sin tapujos, está en el futuro. Vemos frutos de lo que ocurre y del caos que hay, y la Escritura me habla de que todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto viene de parte de Dios. Por tanto, todo lo que no es bueno, todo lo que no es agradable y todo lo que no es perfecto vendrá de parte de la influencia de este ser que la Escritura acá en Primera de Juan por primera vez nos muestra que se llama el anticristo. Ya lo viene hablando desde el capítulo 2, pero les digo nuevamente, no se asusten por la palabra anticristo. Anticristo es antidios y anticristiano, y a las personas
que siguen al anticristo, así como a los cristianos los llaman cristianos por seguir a Cristo, se llamarán anticristos. No tiene ningún, pues no hay que gastar media neurona en eso. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, pero no se está manifestando, porque ya vimos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que hay alguien quien lo detiene. Si usted quiere profundizar un poco sobre eso, pues va a su Biblia en 2 de Tesalonicenses o escucha lo que ya hablamos de esto en meses pasados. Hijitos, dice Juan, porque el énfasis de Juan no es hacer una epístola de terror, sino de fe, y a nosotros es a quien nos dirige la revelación. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que soy de Dios. Hombre, porque confieso que Jesucristo ha venido en carne, ¿vale? Que se hizo ser humano. Y al respecto, dice que nosotros hemos vencido esa influencia del anticristo y de los anticristos. Vuelvo al punto. Pablo los llama espíritus, Juan los llama profetas, Pedro los llama maestros, Pablo en otra carta los llama falsos hermanos, porque inclusive andan colados en los pasillos de los templos. Y el Señor Jesús habla del anticristo mismo, cuando obviamente en el capítulo 24 de Mateo dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo que soy yo, pero no les creáis. No les creáis, el Señor habla de eso. Ahora, nosotros, ¿por qué hemos vencido esta doctrina de demonios y por qué hemos vencido esta influencia del anticristo? No porque seamos muy guapos, no. El que se creía guapo ya se murió. Nosotros creemos que hemos vencido esta influencia del anticristo porque descansamos en lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, el Señor Jesús derrotó todo principado, todo potestad y todo gobernador que mantenía sumido en tinieblas a la humanidad en sí. Entonces, al nosotros por la fe hacernos creyentes, ahora descansamos en lo que Jesús hizo en la cruz, porque ninguno de nosotros fue a la cruz. Es más, mucha gente en aquella época fue a la cruz, pero no tenía la calidad de cordero que quita el pecado del mundo, como si la tenía el Cristo encarnado. ¿Por qué? Porque Cristo tiene la característica de que al hacerse hombre, no interviene hombre en la relación con María para darle cuerpo. Fue algo entre el Espíritu Santo, y cuando imaginemos eso de que el Espíritu Santo toca a María, no nos imaginemos la relación erótica que un hombre y una mujer tienen en su acto sexual. No, estamos hablando de que para Dios que no hay nada imposible, simplemente lo hace porque para Dios no hay nada que imposible, punto. Pero resulta que nosotros tenemos un Jesús perfecto, porque dice Gálatas 4:4 que nació de mujer, no de hombre y de mujer. Por lo tanto, no nació bajo pecado. Ya hablamos anteriormente que el pecado en singular es lo que produce los pecados en plural. Nosotros cometemos pecados porque nacimos bajo pecado. No es que somos pecadores porque cometimos pecados. Entonces el pecado es la raíz, es la carrera principal de la cual se desprenden las otras especializaciones que se llaman obras de la carne. Entonces toda persona, así haya nacido de un matrimonio excelente, papá y la mamá se manejaron bien, nunca miraron ni al vecino ni a la vecina, pero todas las personas nacen bajo pecado, así hayan nacido de una buena relación de papá y mamá. O si nosotros nacimos de una relación que tuvo ocasión en una fiesta, en donde hubo una gran orgía, todos con todos, así que usted no sabe cuál de esos 100 fue su papá, sí sabe quién es la mamá, pero no quién es el papá, no importa, también nació bajo pecado. Entonces, nosotros nacimos bajo pecado porque en el jardín del Edén, Adán y Eva cometen una cosa que se llama desobediencia. Esa desobediencia pasó al resto de la humanidad, así como cuando pasa la enfermedad de una pareja que ella queda en embarazo, siendo ellos enfermos de alguna enfermedad infectocontagiosa. El hijo nace con esa enfermedad, así él no haya hecho nada. ¿Qué injusticia, John? Sí, estamos completamente de acuerdo. Pero hay solución.
como Jesús no nace de una relación de hombre y de mujer, entonces no nace bajo pecado y por lo tanto no comete ¿qué? Pecados. Al ir a la cruz del Calvario, Él es la gran diferencia, porque Él dice que todo aquel que en Él crea no se perderá, sino que tendrá vida ¿qué? Eterna. De manera que todos los que creemos en ese sacrificio perfecto de Jesús en la cruz, no solamente de su asesinato y de su sepultura, sino también de su resurrección. Al resucitar y nosotros creer en Él por la obra del Espíritu Santo, que también viene a nosotros, entonces nacemos de nuevo y ahora sí podemos decir que lo hemos vencido a toda esa influencia y toda esa cuestión que hemos estado explicando, porque mayor es el que está en vosotros, dice Juan, o sea en nosotros, que el que está en el mundo. Ahora, ¿quién es el que está en nosotros? El Espíritu Santo. Y es mayor que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? El anticristo y su influencia. Ahora, estas personas que son del anticristo, llamados anticristos, ellos son del mundo y tienen una serie de teorías en las cuales ellos creen. Por lo tanto, ellos que son del mundo hablan de las cosas del mundo y tienen un público enorme, tienen un público tenaz, tienen audiencia, tienen seguidores. Y a esos seguidores el tema que le gusta es el tema del mundo. Vaya usted a cualquier conferencia, sea académica, sea religiosa, sea de economía, sea de psiquiatría, sea de psicología, y si el tema y el asunto que confiesan no es que Cristo ha venido en carne y se ha hecho hombre, están bajo la influencia del anticristo. Escuche, no necesitamos ser asesinos para estar bajo la influencia del anticristo. Es simplemente sacar del marco de nuestro pensamiento y de nuestra existencia el tema como Dios quiere que lo tratemos. Pero entonces esta gente que está bajo la influencia del anticristo, en el cual estuvimos todos nosotros, porque nosotros ninguno nacimos siendo creyentes, por eso hablan del mundo y tienen audiencia y el mundo los oye. Sus odres, sus vasijas, son los cerebros de la gente que no cree, son sus vasijas, son sus recipientes. Pero resulta que hay un nosotros, Juan se incluye. ¿Nosotros somos de quién? De Dios. ¿Quiénes somos los de Dios? Y esto es o sea, yo no puedo hacer a una persona creyente a la fuerza, ni de yo después de ser creyente me puedo descreer, permítanme usar esa palabra. Esto no es una lucha de que te tengo que convencer. Se nos ha vendido un falso evangelismo, que somos personas con un megáfono o con una Biblia tocando puertas tratando de convencer a la gente de que si llegan a Dios. No es tal. La Escritura me habla de que el Espíritu Santo es el que lleva a las personas al conocimiento de Cristo. Usted y yo simplemente somos agentes que las personas que Dios ha tocado, entonces Dios nos usa para explicarles bien el ABC de lo que se supone ya sabemos y entendemos por la lectura juiciosa de la palabra. Deme un ejemplo, John, con mucho gusto. Ahí va un hombre eunuco que viene de Jerusalén en Hechos capítulo 8 y el Espíritu Santo le dice a Felipe: se me arrima ese carruaje. Él se arrima al carruaje y el eunuco que viene de Jerusalén va leyendo el libro de Isaías en el capítulo 53. Cuando Felipe se aproxima al hombre le dice: oiga, pero usted sí entiende lo que está leyendo. Y miren lo que le dice él: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Esto que dice acá el escritor, el profeta, lo está diciendo acerca de él mismo o de otra persona. Y entonces Felipe, a partir de ese versículo, lo lleva al conocimiento de Cristo. El eunuco sigue su camino después de haberse bautizado feliz, y Felipe se va hacia otro lugar para seguir predicando el evangelio donde el Espíritu Santo le dijera. Entonces, nosotros somos de Dios porque los creyentes confesamos que la encarnación y todo lo que implica la encarnación, al ser habitados nosotros por el Espíritu Santo, tenemos un sello de pertenencia para Dios y de permanencia para Dios. Ahora, así como el mundo tiene un público que le escucha lo que el mundo dice, nosotros los que somos de Dios también tenemos un público que nos escucha lo que nosotros creemos. Por eso dice Juan: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y nuevamente, créanme, no es que Juan esté diciendo
de pronto esto le diga a gente con muy poca capacidad de pensamiento. No, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios, ¿no qué? No nos oye. Vea, puede ser mi papá, puede ser mi mamá, puede ser mi hermanito, puede ser mi novia, puede ser mi novio. Si esa persona no es de Dios, no nos va a oír. Nos va a mirar hasta de pronto hasta con condescendencia, pensando, pobrecito, ¿cierto? Pero resulta que no podemos pedirle peras al olmo. Ahora, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquí Juan ya empieza a decirnos que el espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, nos lleva a toda verdad. Pilato dijo, cuando el Señor Jesús le interpeló, ¿qué es la verdad? La pregunta estaba mal enunciada. Él debe haber preguntado, ¿y quién es la verdad? La gente anda buscando la verdad, un enunciado que les diga qué es la verdad. Pero cuando Dios permite que el Espíritu Santo nos manifieste la vida de su Hijo Jesucristo, nos damos cuenta que Jesús mismo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Entonces la verdad no es un qué, sino que es un quién. Y en ese quién están escondidas todas las palabras de sabiduría y de las riquezas divinas. Y cuando nosotros tenemos el privilegio de nacer de nuevo, entendemos realmente qué es la existencia y qué es la sabiduría desde el punto de vista de Dios. Ahora, ¿cuál es la prueba entonces para discernir a los espíritus? Es supremamente estricta y extremadamente sencilla. El que no cumple la regla de decir que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, está por fuera de la regla. Entonces, sencillamente, es una persona que está en el mundo y está bajo el poder del anticristo y de sus doctrinas de demonios. Entonces, ¿en qué conocemos si estoy en el espíritu de verdad o en el espíritu de error? Sencillo, ahí hay un punto. Juan lo que me está diciendo es, hasta ahí llegó la cosa, no estamos descubriendo el agua tibia. Es supremamente sencillo, pero así es. Porque él quiere pasar a otros temas que nos edifiquen más. Y aquí en este versículo 7 vuelve a hacer referencia y nos dice, amados, nuevamente, agapados. Aquí no estamos hablando de un amor de origen humano, estamos hablando de un amor que nosotros no conocíamos, que se da entre la familia de Dios. En cierta ocasión, para que veamos la diferencia de tener nuestra familia biológica y tener ahora nuestra familia espiritual, el Señor Jesús estaba con un grupo de personas. Y de pronto uno de sus discípulos entra y le dice, Señor, allá afuera están tu mamá, María, y tus hermanos. El Señor Jesús, muy educado también, para la conferencia y le dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son estos, y señaló a los discípulos que lo estaban escuchando, que escuchan la palabra de mi Padre y la obedecen. No estaba siendo grosero, era la mamá y a los hermanos los quería mucho, biológicos, pero lo que está diciendo es que nosotros ahora somos la familia espiritual de Él y a la vez somos la familia espiritual nuestra. Y mire si no, a veces hay más lazos de entendimiento y de amor fraternal y ágape entre nosotros que no venimos del mismo papá y de la misma mamá, que a veces el mismo entendimiento que podemos tener en nuestra propia casa. Y eso se trata por el nuevo nacimiento. Entonces él dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Ahora, lo normal, ya me estoy refiriendo, como el apóstol Juan se está refiriendo, solo al segmento de personas que han nacido de nuevo. No le podemos pedir peras al olmo. Este amor ágape solo lo puede tener aquel a quien Dios le ha sido revelado. Entonces, lo normal de una persona creyente es que ama con ese ágape, y vuelvo a definir ágape. El ágape se caracteriza porque el objeto, la persona que es objeto de ese amor ágape, el que ama a esa persona o a su prójimo, desea lo mejor para esa persona en todas las áreas de su vida, sin intentar recibir nada a cambio. No hay ningún interés. De hecho, mi realización es amarte y que te vaya bien. No hay ningún reclamo, ni si no me quieres no te quiero, si me engañas te engaño, o hasta ahí llegamos. No estamos hablando de ese amor humano, estamos hablando del amor
que Dios nos regaló en Cristo Jesús. Y ese amor se da sin esfuerzo. Ahora, entonces, ¿por qué? Me preguntará alguien, ¿por qué entonces nos agapamos entre nosotros? En primer lugar, porque es una señal distintiva entre los creyentes. Nadie más se agapa de esta manera. Nos agapamos además porque es un don de Dios, como lo estamos viendo acá. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, y recuerden que la manifestación del fruto del Espíritu Santo, una de ellas es el ágape, el amor. Es un regalo de Dios que deposita en mí para ser un dispensador de amor hacia la humanidad. John, ¿y ese amor solo lo podemos dar a los que creemos? No, el amor de Dios es para toda la humanidad. Por lo tanto, si yo soy de Dios, amo a la humanidad indistintamente cuál sea la condición en la que se relacione ella conmigo. Ejemplo de eso, dice en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Dios hace que llueva sobre justos e injustos. Dios no se para allá en el balcón a decir, bueno, ¿quiénes no creen en mí? Tinieblas absolutas, no les sale el sol. Jamás. O no hace solamente, o hace solamente llover sobre los cultivos de creyentes. No, esa es la clase de amor. Ahora, agapamos porque es un don de Dios y porque el amor es de Dios. Más sencillo, no se puede. Es que no estamos explicando como álgebra religiosa o física cuántica religiosa. No, amémonos unos a otros porque el amor es ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y miren acá cómo nos habla el apóstol Juan del nuevo nacimiento. Él no usa las mismas palabras que Pablo cuando habla del nuevo nacimiento, pero es el mismo resultado. Juan me está diciendo que si yo agapo, recuerden nuevamente la explicación del principio, el español le vuelve a uno la vida muy complicada, porque no hay una palabra específica para el ágape, pero entienda aquí, todo aquel que agapa es porque ha nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede agapar. Ahora, Kung Fu puede tener mucho control de él mismo, usa, ¿cierto? Pero no es capaz de agapar porque este amor solo puede venir de parte de Dios como regalo. Yo puedo tener mucho dominio propio, puedo ser de esas personas que inclusive puedo morir por alguien, pero resulta que si no agapo, con este amor ágape, de nada me sirve ese amor para la eternidad. Ahora, este orden vuelve a ser importante. Primero nazco de nuevo y entonces ya sí puedo agapar naturalmente, sin esfuerzo. Un creyente es prácticamente un masmelo de ágape, se derrite en cualquier lado. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Ahora, no solamente el que ama nace de Dios, sino que además conoce a Dios. Es decir, cuando yo agapo en todas las esferas y dimensiones y direcciones de la vida, estoy dando muestras de que conozco a Dios, porque a Dios solo se le conoce a través del amor ágape. No hay otra manera de conocerlo. ¿Por qué? Porque es la única forma en que Dios puede medirse con nosotros sin achicharrarnos. Me explico. Si yo quiero conocer a Dios a través de la sabiduría, me quemo. Si quiero conocer a Dios o medir pulso a Él con su poder, ¿cuándo? Si quiero, y ponga cada uno de los ejemplos, pero en el ágape, Dios me autorizó y me dio una puerta de entrada, porque Él mismo dice en Juan 3:16, en el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, pasemos al otro lado. El que no ama no ha conocido a Dios. Vuelvo al punto. Pero ¿cómo si yo amo a mi novia, a mi papá, a mi mamá y a los del Deportivo Independiente también los amo, ¿cierto? Pero entonces a mí me dice la Escritura, el que no agapa, no está diciendo, no es el que no filia, no es el que no erótico, es el que no agapa, no ha conocido ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque para conocer a Dios hay que nacer de nuevo. Y aquí Juan me va a mostrar que el amor de Dios no es una cualidad de Dios, sino que es el mismo Dios. Por eso dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué?
amor, punto. Entonces, no me está diciendo el amor de Dios es tal cosa. Él no me está diciendo qué cualidad tan linda es el amor de Dios. Él me está diciendo Dios es amor. Entonces, el que no agapa no ha conocido a Dios porque no ha nacido de Dios. Entonces, el que sí ha conocido a Dios es aquel que agapa, porque agapar es conocer a Dios. Esta es la revelación a la que Juan nos quiere llevar. ¿Sí me hago entender, amigos? Lo vamos a ver más adelante mucho mejor. Entonces le damos este completico. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, John, pero yo pues sí soy como Tomás, yo sí tengo que meter el dedo allá en la cicatriz. Demuéstreme que Dios es amor y cómo Dios me demostró a mí ese amor. Yo soy un ser humano protestante, yo quiero que a mí me hablen las cosas claritas. Yo le digo, con mucho gusto. Saque su cacerola, yo se la lleno, me dice el Señor. Entonces me va a dar revelación y revelación a cargamontones. Entonces la Escritura me dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Saquen pues lápiz y papel porque vamos a anotar cómo se demostró que Dios me agapó a mí, cómo me mostró su amor. Ahora, Dios es muy misericordioso. Es que Dios no tiene que dar explicaciones a nadie, y en las Sagradas Escrituras me las da todas, completamente todas. Por lo general, la gente quiere demostraciones y dice, venga pues les demuestro. En esto se mostró mi amor para con ustedes, en que Dios, el Padre, envió a su Hijo unigénito, ¿a dónde? Al mundo. Ahora, miren qué interesante, Dios no envió el amor, Dios vino Él mismo. ¿Por qué? Recuerden que en Juan capítulo 14, Felipe, en un chispazo de estupidez iba a decir, no, pero mejor como de qué, en un chispazo de creer que estaba haciendo una pregunta inteligente, le dice al Señor, le dice, muéstranos al Padre. Y entonces el Señor Jesús lo mira con misericordia, como siempre, dice, ay Felipe, tanto tiempo, no te he dicho pues que el que me ha visto a mí, ha visto a quién. Porque Jesús mismo es Dios y Él es el amor de Dios hecho hombre. Entonces, Dios no envió el amor, sino que vino a ver a Cristo, vino en Cristo a la humanidad. Es mejor dicho, creer en Cristo Jesús es ver a Dios, porque Dios es amor. Y la muestra del amor de Dios es que envió a su Hijo unigénito. Entiéndase, unigénito acá, porque no tenía más. No es que el Padre, Dios, tuvo una relación por allá con quién sabe quién y nació. No, me está diciendo que de la misma esencia del Padre es Él y no hay sino uno. Entonces ese es unigénito, porque Dios no dijo, bueno, ¿cuál de todos estos hijos calavera que tengo que no me haga falta le voy a enviar a la humanidad para que me lo maten allá? Fácil, ¿no tienen algún hermanito así ustedes, cierto? Que el papá lo enviaría sin ningún problema. El único, el unigénito, no dice primogénito ahí, dice unigénito, es enviado acá. Ahora, ¿para qué lo envió? ¿Para chicanear? No, dice, para que vivamos por Él. O sea, cuando Cristo realmente se hace vida en nosotros por el nuevo nacimiento, nosotros pasamos de muerte a vida. ¿Recuerdan ese pasaje? Alguien se le arrima al Señor Jesús y le dice, Señor, yo te quiero seguir, pero antes déjame ir a sepultar a mi padre, y cuando lo sepulte, pues te sigo. Uno como occidental lee eso y dice, debió haber tenido el papá como en urgencias, lo mataron de alguna pedrada, alguna cosa así por el estilo, lo tiene que ir a enterrar ya. No, lo que está diciendo ese muchacho es, el día que mi papá se muera, entonces yo lo sigo. Y el Señor Jesús no le dijo nada, Él no lo censura por el amor por su Padre, sino que le dice, deje que los muertos entierren ¿a quién? A sus muertos. Se estaba refiriendo a que yo puedo tener vida biológica y puedo tener vida intelectual, pero si no tengo vida espiritual, estoy muerto para las cosas de Dios. Por eso Él dice, deje que los muertos entierren ¿a quiénes? A sus muertos. Entonces ahora entiendo por qué la Escritura dice que yo paso de muerte a vida cuando creo en Cristo Jesús. No solamente me está mostrando Juan por revelación que es que el Padre nos ha llamado, sino que también me va a mostrar en qué consiste ese amor, porque dice, en esto consiste el amor. Casi que me está dando la receta. Esta es otra ancla para saber de ese amor ágape
del cual venimos hablando desde hace mucho rato. ¿En qué consiste el amor? Pregunto yo, pregunta del protestante número 2. ¿En qué consiste el amor? Y Dios me dice, no en que nosotros, el ser humano, hayamos amado a Dios. Escuche, Dios no nos amó porque nosotros lo amáramos. Resulta que ahora nosotros lo amamos porque Él nos amó. Así sucios y mugrientos como estábamos, al hacerse hombre, reconcilia a Dios con la humanidad. Y esa es la justicia de Dios. Sería injusto Dios si después de lo que explicamos, de que el hombre le desobedece en el jardín del Edén, toda la humanidad de ahí en adelante quedó bajo pecado, así nosotros no hubiéramos hecho nada, si no hubiera dado la solución de reconciliación con Él. Y la solución de reconciliación con Él es la persona de Cristo Jesús. Al yo creer en Cristo Jesús, automáticamente quedo reconciliado con Dios. Pero Dios no es como el papá y la mamá que me dice, cuando se vuelva a manejar bien le vuelvo a prestar la bicicleta, cuando se vuelva a manejar bien la vuelvo a dejar a salir, cuando se vuelva a manejar bien le vuelvo a prestar el carro, cuando se vuelva a manejar bien le voy otra vez la mesada. No, resulta que Dios viene y me ama primero, así yo no lo amara a Él. Ese es el ágape, el amor inmerecido. Ahora, ¿qué realmente merecía la humanidad? Muerte. ¿Por qué? Porque había desobedecido. Y la bondad de Dios consiste en que no nos paga de acuerdo a lo que merecíamos, sino que nos da de acuerdo con lo que no merecemos. Y en vez de darnos muerte, en Cristo Jesús nos da vida. Entonces, ¿en qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Bendito Dios. Pero yo quiero ser como más desmenúzamelo más, Juan. Y Juan le dijo, mucho gusto. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso es amor. Dios es amor y en esto consiste el amor. En que el justo paga por los injustos. Pero yo no he matado a nadie. Puede decir alguien, yo no he cometido ese pecado. Yo no soy narcotraficante, yo no he cometido ese pecado. Yo no soy adúltero, yo no he cometido ese pecado. Yo no he robado, yo no he cometido ese pecado. Oye, pero no acabamos de decir que tú no eres pecador porque cometes pecados, sino que cometes pecados porque naciste ¿bajo qué? Bajo pecado. Estamos de acuerdo completamente. Entonces Dios inclusive manda a su Hijo y permite que Él sea propiciación por mis pecados, no los de Él, porque Él ni nació bajo pecado, ni cometió ¿qué? Pecados. Explíquemelo más claro, pastor, con gusto. Resulta que usted debe en la tienda cualquier bobada, 1.500.000 pesos. Ahí está. Y nada, lo echaron del trabajo hace 2 años, no le funciona, el familiar rico ese que usted siempre molestaba no le volvió a hablar, los amigos le sacaron el cuerpo, está en la inmunda. Y un día llega y pasa un señor por allá a la tienda y le dice, don Jacinto, vengo de parte de Julián el Amoroso. Él me manda a preguntar que me muestre la libreta de personas endeudadas acá. Dice, ¿seguro? Sí. Y saca la lista. Y ahí está mi deuda, entre muchas otras. ¿Cuánto es? Tanto. Saca de un costal y paga todo. Y le dice, vaya, dígale a esa gente que le queda todo perdonado. Y que el que quiera me siga. Y el que no me quiera, que no me siga. No tengo ningún problema. ¿Y usted por qué actúa así? Porque yo soy amor y amo sin condición alguna. Ahora, Dios sí mira muy bien quién lo sigue. Recuerden que en cierta ocasión el Señor Jesús iba por las calles y hubo 10 leprosos. Pararon en una esquina y le hicieron coro, sánanos, sánanos, sánanos. El Señor Jesús los sanó a los 10 y les dijo, váyanse. Y en el camino la lepra se les fue quitando y solo volvió 1. Y Jesús dijo, pues yo hasta 10 y se contaron, ¿no eran 10? Dice, sí, eran 10. ¿Y dónde están los otros 9? No vinieron. Y solo quedó este extranjero, porque era un leproso pagano, y me vino a dar las gracias. Entonces el Señor sí observa muy bien quién es de Él y quién no es de Él. Y envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Entonces Juan, en un acto de lógica razonable, dice: agapados, si Dios nos ha agapado así, ahora Juan va a usar el mismo ágape como para suplicarnos. Agapados, si Dios nos ha agapado así, ante tal prodigio divino, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Y en qué dimensión y en qué cantidad? En la misma dimensión y cantidad que Dios nos amó a nosotros. ¿Recuerdan esa otra parábola? El Señor Jesús está contando de un individuo que le debía una inmensa suma de dinero a un rey, si mal no es, a un hombre principal. Entonces le mandaron a cobrar, y para eso tenían que venderlo a él, a su mujer, a sus hijos y todas las cosas que tenía. Como esa deuda era impagable, el hombre se postra y le suplica al acreedor: déjeme que yo le pago. Y dice la escritura que el hombre fue movido a misericordia y le dijo: te lo perdono todo, vaya tranquilo, no me debe nada. Saliendo el hombre de semejante milagro, se encuentra con otro que era un par de él, un siervo como él, y le debía, creo que como 100 denarios. 100 denarios no alcanza a ser nada, absolutamente nada, comparado con lo que estos señores. Y dice que lo atarzanó, lo tomó por el cuello y le dijo: me pagas. Y usted: no tengo. Y el otro le suplicaba: no tengo cómo pagarte. Y no lo perdonó. Cuando los otros que andaban por ahí se dieron cuenta de semejante situación, fueron y le dijeron al rey: rey, fíjese lo que ocurrió con fulanito de tal, que fue, y mire lo que hizo. Lo mandó a llamar y ¡pum!, le volvió a clavar la deuda que tenía antes por no haber perdonado, porque él le dijo: hice esa misericordia contigo, ¿tú por qué no la hiciste con el otro? Entonces, ahora Juan me está diciendo: amados, si Dios nos ha agapado así, debemos también nosotros agaparnos unos a otros. La prueba del amor consciente de Dios en mi vida es que yo también hago eso con mi prójimo. Ahora, ¿es que nadie ha visto a Dios? Tiene toda la razón. Tercera o quinta pregunta del protestante, ¿cierto? Entonces Juan le dice: eso es cierto. Nadie ha visto jamás ¿a quién? A Dios. Ahora, porque es imposible verlo a través de otros medios que no sea el ágape. Si una persona no tiene ágape en su vida, no tiene los binoculares correspondientes. Ahora, si el ágape no está en mi vida, que es Jesucristo mismo, entonces jamás podré ver al Padre, porque Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto ¿a quién? Al Padre. Y Pablo dice en una de sus cartas que Jesús es el único mediador entre el Dios Padre y la humanidad que estaba sin reconciliación con Él. Ahora, entonces Juan me dice: tienes toda la razón, pero estás equivocado. ¿Recuerdan el ejemplo de tienes toda la razón, pero estás equivocado? Me explico. Ahí iba el papá pasando por el colegio del niño, iba pasando ahí por el Politécnico, ¿sí? Se asomó a ver a su hijo y uno de los profesores le estaba dando, pero de verdad, durísimo en la espalda, casi que destruyéndolo. Papá, sin mediar palabra, salta, entra al salón y le pega una masacrada a ese profesor. Y todos los alumnos empezaron: pare. Cuando por fin paró, le dijeron: es que su hijo se tragó una tiza y el profesor estaba tratando de sacársela. Entonces el hombre que agredió al profesor tenía toda la razón, pero estaba ¿qué? Equivocado. Juan me dice: tienen toda la razón, jamás nadie ha visto a Dios, seguro, nadie lo ha visto. Pero si nos amamos unos a otros, en el ágape, si nos agapamos unos a otros, ese Dios que nadie ha visto, ustedes lo verán, porque Dios permanecerá en ustedes. Ahora, cuando uno tiene la fe en Cristo Jesús, finalmente puede ver a Dios. Es más, uno puede decir: conozco a Dios. Aquí no estamos hablando de que fuimos al laboratorio e investigamos a Dios, le hicimos la necropsia a los textos de Dios, sino que lo conocemos. Así como cuando usted ama a esa mujer o ama a ese hombre sin necesidad de saber cómo le funciona la vesícula, el hígado, el páncreas,
dónde tiene el peroné, usted no sabe si tiene de eso o no, usted sabe que, pero la conoce, lo conoce, sabe inclusive qué piensa, sabe inclusive cuando está respirando, si está respirando tranquila o intranquilo, en fin. Eso es conocer a Dios, no estudiar a Dios, sino que la intimidad se da en la persona de Cristo Jesús. Y esa intimidad me lleva a decir que Dios permanece en mí y yo permanezco en Dios. Dios permanece en nosotros. ¿Por qué dice Juan? Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces mire que empezamos por ahí hablando de una cantidad de cosas de los anticristos. Juan sabe que esas son doctrinas de leche, no son cosas muy profundas, pero a lo que sí nos está llamando es a la profundidad del ágape, y él empieza ahora así como hasta acá la introducción y entramos en materia. Lo que quería decirle realmente al respecto del ágape es que si nos amamos unos a otros, mejor desde acá, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Centrémonos en perfeccionado. Ahora, gracias a Dios, el Espíritu Santo nos ha sido dado, porque gracias al Señor Jesucristo es que podemos conocer al Padre, y conocemos al Padre porque nos ha entregado el ágape, y nos ha entregado el ágape para que nos podamos agapar entre nosotros de la manera en que Padre, Hijo y Espíritu Santo se han agapado por toda la eternidad. Él quiere ahora que nosotras, sus criaturas y ahora sus hijos e hijas, nos agapemos con el mismo ágape que, mejor dicho, al Él hacer morada en nosotros, nosotros podemos decir, moramos en Dios. Entonces, cuando habla de perfección, me está llevando a un nivel de entendimiento con respecto al amor como tal. Vuelvo y le digo, no el amor de las tragedias de Shakespeare, no el amor de Corintellado, no el amor de la telenovela boba de la esquina, no. Estamos hablando del ágape. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. El conocimiento acá me habla de intimidad. La intimidad que me permite saber que permanezco en Él como persona y Él como persona en mí. Ahora, ¿por qué sé y tengo ese entendimiento? Por dos cosas: en que conocemos y permanecemos en Él y Él en nosotros. Ahora, ¿cómo sé que Dios permanece en mí? Y aparece la otra persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Recuerden que a nosotros se nos crió bajo más o menos esta premisa: primera, segunda y tercera persona de la Trinidad. ¿Sí o no? ¿Recuerdan eso? La primera persona, entonces el Padre, allá en el bultico ese representado como un señor de barba blanca, con un bastón, sentado en un trono. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, que era un muchacho representado más o menos como hippie, con túnica y todas estas cosas, de pie. Y la tercera persona de la Trinidad, una palomita, ¿cierto? Ahí una palomita. Resulta que eso no es así. No, en la Trinidad no hay primera, segunda y tercera, porque eso no es una caja mecánica de carros. No. Estamos hablando de que solo hay Padre, solo hay Hijo y solo hay Espíritu Santo, y están al mismo nivel en naturaleza. Entonces Dios, además de darme su primera muestra de amor, que fue enviar a su unigénito, además cuando el unigénito se va, porque aquí no estamos atrasando, esto pasó hace 2000 años pues, estamos atrasando de lo que pasó hace 2000 años para que podamos arrancar de una vez para donde es la cosa. Entonces, hace 2000 años, el Señor Jesús, que es el Cristo de Dios encarnado, que es el unigénito de Dios, viene. Pero hace 2000 años, después de resucitado, Él está 40 días con los discípulos hablando de todas estas cosas, y Él asciende y se sienta a la diestra del Padre. Pero Él no nos dejó solos. Empezamos el periodo y la acción abierta de la persona del Espíritu Santo, que también es Dios. Entonces, en que nos ha dado de su Espíritu. O sea, el Espíritu Santo nos fue dado por el Padre y por el Hijo. Espíritu Santo también se reconoce como el Paráclito. El Paráclito es el intercesor, el mediador, el consolador. Y es enviado para que nosotros tengamos una experiencia personal. Permítame confesarles esto. En cierta manera yo miro la Biblia como un código.
en el cual se me consagran derechos y obligaciones. Y al yo haber creído en la persona de Cristo Jesús, tengo una cantidad de un sinnúmero de obligaciones, pero una cantidad de derechos inimaginables, entre ellos este glorioso derecho. Si fuéramos a hablar de la Biblia como si fueran no capítulos y versículos, sino artículos, en Juan capítulo 14, versículo 16, el Señor Jesús dice antes de partir: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Desde hace 2000 años el Espíritu Santo habita con los creyentes. Entonces, ¿en qué se ha manifestado también Dios? En que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros, dice la Escritura, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo. Y miren qué dice acerca del Hijo: el Salvador del mundo. Ahora, cuando Juan dice hemos visto, él se cita como testigo ocular. Juan hace 2000 años vio al Mesías, a Dios hecho hombre. En Juan capítulo 1, el Evangelio, él nos muestra cómo Juan es uno de los testigos, es más, es uno de sus 12 apóstoles originales, de los primeros 12. Hemos visto y testificamos. Cuando él dice eso, está diciendo: a mí no me lo contó nadie, yo se los estoy contando. Entonces se levanta el protestante aquel, ¿cierto? Y dice: protesto. ¿Cómo voy yo a creer que Juan lo vio? Lo mismo, escríbale usted hoy una carta a su novia bien escrita, bien jalada, sí, y con algún buen contenido, y déjela allá en el banco X, en una cajilla de seguridad, con el certificado de que esa niña existió y todas esas cosas, para que la saquemos dentro de 2000 años. Leyendo su carta con los certificados y todo, vamos a decir: vea, Pepinita sí existió y tenía sus hermosos ojos azules y él la amaba. ¿Y cómo sabemos que existió? Pues por los registros. Mira, que tenemos hasta una prueba dental. Entonces es lo mismo, exactamente lo mismo. Y Juan hace 2000 años vio, escribió y testificó, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. Entonces, histórica y objetivamente es comprobado, ha sido enviado. John, ¿usted por qué entonces está tan seguro que la Biblia, que la escribieron hombres, sí es la palabra de Dios? Porque es verificable a través de métodos científicos como la arqueología, por ejemplo, en la cual se verifica que muchas de las cosas narradas acá han sido halladas por los arqueólogos en sus respectivas excavaciones. Eso pues para darles ejemplos no más meramente humanos. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Mejor dicho, ¿por qué la gente no puede ver a Dios? Porque no cree en Cristo Jesús. Porque la única forma de ver a Dios es creer en Cristo Jesús. De resto, usted pasa sin haberlo visto. Entonces, en esto se ha perfeccionado el amor, me dijo Juan anteriormente. No es que el amor de Dios sea imperfecto, el ágape no es imperfecto. No es que yo ahora sea imperfecto, porque el imperfecto dejó de existir cuando creyó en Cristo Jesús. Es que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús no es un acto social. Ay, tan lindo, se volvió cristiano. No. Cuando yo creo en Cristo Jesús, estoy diciendo: creo que Cristo murió en la cruz. Y la Biblia me dice: el que cree que Cristo murió en la cruz, él también muere con Cristo en la cruz. Creo que Jesucristo fue sepultado. El que cree que Jesucristo fue sepultado también fue sepultado juntamente con Cristo. Y creo que Jesús resucitó de entre los muertos. Creo que también yo resucito a una nueva vida. Por lo tanto, escuche bien, el ser perfeccionado en amor no me está diciendo que el amor de Dios es imperfecto, el ágape, sino que es perfecto de suyo porque Dios es perfecto. No me está diciendo que yo soy imperfecto porque he nacido de nuevo en la naturaleza de Cristo Jesús, por lo tanto soy perfecto. Lo que se va perfeccionando es mi comprensión acerca del perfecto amor de Dios, en la medida que voy caminando. Eso se llama conocimiento. Ejemplo, volvamos al ejemplo de los novios. Usted la vio en el metro por primera vez. ¿La conoce? No la conoce. Ve usted que la ve varios meses, porque usted es muy tímido, ¿cierto?
y usted ve que ella cabecea, ve cuando repite la misma camiseta, etcétera, y un día se decide acercar, la va conociendo más y le habla y le dice hola, ¿cierto? Y después tienen conversaciones más íntimas. No es que ella se perfeccionó y usted se fueron conociendo más. Lo mismo ocurre, y permítame el ejemplo tan humano con respecto, ¿cómo puedo yo decir que inclusive para negar a Dios tendría que conocerlo? Porque ¿cómo puedo negar lo que no conozco? Entonces dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, vuelvo al punto. Nuevamente ahora Juan, que viene hablando desde el capítulo 1, y te hago consciente de que estamos ya en el capítulo 4, amarra el texto completo de la carta a la persona de Jesús como Cristo encarnado. Por eso dice que confesar solo lo podemos hacer aquellos que somos de Él. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él permanece en Dios. Y esa permanencia está verificada, está confirmada, está sentida y está confesada porque el Espíritu Santo, que es el Consolador, está conmigo. Si no, no sería verificable. Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando en favor de la comprensión del ser humano, de la persona de Dios. Pero dejemos ahí por hoy. Padre, te doy gracias por este tiempo en el que nos permites abrir tu palabra, podernos, en medio de una ciudad que está agitada, en medio de un país que está nervioso, en medio de una Suramérica que está vibrante, nosotros cuerdamente podemos centrarnos en la eternidad y superar todas esas cosas temporales y poder ahondar en lo que a vida eterna nos hará permanecer. Gracias por la dispensación del nuevo nacimiento, justicia que no nos deja anclados al primer nacimiento de papá y mamá, con todas esas arandelas de las que ya hemos hablado, sino que nos haces completamente libres en la persona de Cristo Jesús. Sabemos que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Te presentamos nuestra ciudad, Señor. Te pedimos que espíritu de paz venga. Te presentamos a las personas agitadas, inclusive siguiendo cosas que ni entienden, por estar bajo lo que no es la influencia tuya. De nosotros tú has tenido misericordia, de manera que si has tenido misericordia de nosotros, puedes tener misericordia de cualquiera. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia, y te pido, Señor, que todos los que hay en esta noche en las calles puedan llegar sanos a sus casas, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga a todos.